Decíamos al inicio del programa que los peruanos no parecemos lo suficientemente consternados por las imágenes que acabamos de ver, por la cantidad de muertos que se están reportando en las cifras más confusas que yo recuerdo en una cobertura. Vamos a conversar con nuestros invitados luego de ver el informe que César Pereira ha preparado para intentar entender cuáles son los orígenes de esta violencia. Todo el mundo sabe que hay muertos de ambos lados, pero nadie entiende por qué. Adelante con la nota. Los han matado, asesinado, los han fusilado. Las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Es un tema que ya estaba anunciado. Sin luchas no hay victoria. Sin luchas no hay victoria, hermano. No tenemos miedo. Estamos orgullosos de morir acá. 33 peruanos muertos en la sonada más terrible de los últimos años. Bagua sigue ardiendo, 24 efectivos policiales y 9 nativos han perdido la vida, mientras que en Lima, gobierno y oposición se tiran la pelota y la población no entiende por qué entre peruanos nos matamos. Yo creo que el gabinete Yehudi Simons es directamente responsable y creo que debe haber una investigación profunda respecto a la actitud del Partido Humanista. No tienen que explicar a estas alturas qué pasó, cómo fue, quién vino, a quién llamé, a quién visité, quién no estaba. Tienen que decirnos, y al Congreso también, cómo van a resolver esto en las siguientes 48 horas. ¿Se ha preguntado usted por qué tanta sangre derramada? ¿Qué reclaman y qué defienden los nativos? ¿Qué impulsa el gobierno? ¿Qué decretos de ley han sido los causantes de tanta violencia? Qué pena que un gobierno democrático esté haciéndonos matar entre peruanos. El señor Pizango, los dirigentes, engañaron al gobierno, engañaron a las comunidades nativas y han estado falseando constante y permanentemente la verdad. Y en medio de todo esto, revelaciones periodísticas. Congresistas de Humala animando a la insurgencia. El líder de los nativos refugiado en la embajada de Nicaragua. E informes de inteligencia que presagiaban lo que iba a ocurrir en Bagua. Este es un tema que ya estaba anunciado. ¡Que viva la reserva peruana! Y hemos llegado a un punto en que solo se están tirando la pelota de responsabilidad de un lado a otro, sin saber que todavía tenemos un incendio y que tenemos que apagar ese incendio. La selva peruana conforma más del 60% del territorio nacional, 63 millones de hectáreas de una tierra con recursos valiosos, petróleo, madera, oro. En ella viven más de 1.500 comunidades nativas. En diciembre del 2007, luego de firmar el TLC con los Estados Unidos, el presidente García pidió al Congreso facultades para legislar en esa materia. Se decidió dar una nueva política forestal y ese es el gran error. Dar una nueva política forestal sin que participe el Congreso, dar una nueva política forestal, peor aún, sin que participe la Amazonía. Entre el 2004 y el 2007 se han concesionado masivamente la Amazonía peruana y que para facilitar o acelerar ese proceso se han dado algunas normas que contempla la legislación internacional debiera consultarse a los pobladores ciudadanos peruanos que viven en los territorios a concesionar. En junio del 2008, el gobierno presentó 12 decretos de ley que legislaban sobre la concesión y uso de los terrenos en la selva. Nunca se les consultó a los propios nativos sobre sus tierras y las comunidades agrupadas en el AIDESEP y encabezadas por este personaje, Alberto Pizango, iniciaron sus protestas.
Aquí los pueblos no son delincuentes, los pueblos solamente están defendiendo y reclaman sus derechos. Es Alan García, es el presidente de la República. Realmente, ¿de qué lado ha estado la intolerancia, el desafío, la violencia? Del lado de AIDESEP y del señor Pizango. Se trata de concesionar 12 millones de hectáreas aproximadamente. No son las hectáreas que son propiedad de las comunidades nativas, son zonas adyacentes, pero eso no se les ha dicho, por ejemplo, por este grupo político. Sí es cierto que esa visión de concesión y de cambio de uso en algunos casos que a partir de esta ley se está generando podría perjudicarlos. Es cierto, porque la cosmovisión que tiene el nativo no es que la tierra solamente es la que tiene su título de propiedad, sino es que la selva es suya. Los nativos lograron, luego de su paralización de agosto del 2008, la derogación de 2 de los 12 decretos del gobierno, y el premier Yehude Simons se comprometió a formar una comisión multisectorial. Pero no sirvió de nada. Los nativos continuaron con su medida de fuerza, secuestraron policías y mineros. El premier no quiso dialogar más con ellos, hasta que la semana pasada Pizango y compañía llaman a la insurgencia y ya conocemos el fatídico saldo. En 55 días la lectura exterior es, en 55 días el tema no está resuelto. No hiciste nada. No hiciste nada, no. Lo que hiciste fue ineficiente y fue ineficaz. Y por eso estamos en este problema. Si un campesino tiene 10 hectáreas y solamente tiene platita para producir 3 hectáreas, el Estado mediante esta ley le da la potestad de que le pueda quitar las 7 hectáreas, porque no tiene plata para producir. Pero no solo el gobierno es el responsable de esta horrenda masacre entre compatriotas. Este video del 5 de marzo de este año revela que los 4 congresistas nacionalistas, Janet Cajahuanca, Marisol Espinosa, José Maslucán y Rafael Vázquez, alientan a 300 dirigentes de las comunidades nativas a luchar por sus tierras. Y eso, señores, no lo vamos a permitir. La bancada nacionalista, ni el pueblo peruano, ni las comunidades campesinas. A veces me siento frustrada y se me llena un poco de dolor. No es de debilidad, es de impotencia, de no poder haber ayudado a la gente que nos llamaba desesperados por el teléfono, pidiendo ayuda. Sin luchas no hay victoria, sin luchas no hay victoria, hermano. Aquí está la ley, hermano. Podemos luchar para que esta ley se tenga que escribir en la Hay plata de por medio, hay manos que están moviendo las cosas. En 55 días, quienes, entre comillas, se metieron y comenzaron a trabajar en la zona contra el Perú. Y estas fotografías difundidas en el diario Correo descubren que Alberto Pizango, el líder de las comunidades nativas, fugó en el automóvil de la congresista Cajahuanca, quien lo resguardaba junto a Juana Huancawari, parlamentaria también del humanismo. Hoy se supo por boca del propio Simons que Pizango está asilado en la embajada de Nicaragua. Lo han sacado de Lima y lo han escondido. Pero es sumamente grave lo que usted está Gravísimo, y eso va a tener que ser sancionado, porque no puede ser, la inmunidad parlamentaria no es para garantizar, eso es un encubrimiento real. ¿Usted se anima a decir los nombres de los congresistas? Es la señora Huancawari y la señora Cajahuanca. Acá hay autoría mediata, por ejemplo. O son autores mediatos en sedición o son instigadores en el delito de sedición. Con Pizango asilado, una ministra del Interior recontra terca, Yehude pidiendo disculpas, y con una nueva paralización que se iniciará en toda la selva en 3 días, parece que el gobierno de Alan García enfrenta su peor crisis.
El BRAE es tierra de narcoterroristas. En Puno, los niños siguen muriendo de frío, más su patinada monumental en el caso Pantel. Un gabinete que tambalea y se aferra a la tierra. Y un Bagua que parece que no dejará de sangrar. Muy bien, y ahora sí, es el turno de nuestros panelistas de hoy. Está con nosotros Augusto Álvarez Rodríguez y la primera duda es numérica. En cada noticiero, en cada periódico, en cada programa, Augusto, hay números diferentes. Entonces, ¿a quién podemos creerle si nos está diciendo el primer ministro que son 9 nativos? No tenemos manera de probar que son más de 9, pero a estas alturas las cifras suenan inverosímiles, ¿no?